donde reconoce. Porque corta donde reconoce. ¿Sí? Y Se puede seleccionar y manipular todas las regiones. perfecto. Pero hay, sobre eso hay una limitante. ¿Cuál podría ser la limitante? Cortas secciones ¿Mm? simétricas. Cortas secciones simétricas. No, no diría que eso no es limitante. ¿Desayunó? Por eso yo... Solo reconoce sitios palindrómicos. Es una de sus características, pero ¿dónde está el limitante? Recuerden que todo esto, la ingeniería genética es una ingeniería y está basada en el diseño. El objetivo de aprender todas estas herramientas es diseñar, crear, construir. Entonces, para usted, ¿cuál sería la mejor herramienta? ¿Qué limitante tienen las enzimas de restricción como herramienta de corte? Para usted darle la total libertad. Como usted con una tijera escoge dónde puede cortar. No, no tanto con extremos cohesivos. ¿Dónde podría estar el limitante? Se los dije, se lo acabo de decir. Aquí llaman distintos tipos de corte. Tenía que dar una respuesta y yo el contraargumento ahí, silencio. ¿Qué iba a decir? ¿Qué cosa? ¿Cuál podría ser el limitante? No hay una total libertad para cortar. Que no hay una total libertad, porque usted está restringido al sitio que reconoce la enzima. Entonces, si usted quiere cortar un segmento de DNA, aquí precisamente va a depender si existe la enzima de restricción o el sitio por una enzima de restricción en este lugar. Puede que a lo mejor exista uno acá y le va a servir igual, pero no va a tener la total libertad. Esto cambió hace un par de años atrás, con una tecnología que ustedes conocen o han escuchado. Es muy famosa. Esta tecnología, o en realidad que es la nucleasa, es una nucleasa guiada por RNA. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo construir un RNA que tiene determinada estructura, que reconoce el lugar donde yo quiero que corte, y ese RNA se une a la endonucleasa, y esta endonucleasa la puede cortar. Entonces, ¿habían escuchado hablar del CRISPR-Cas? Sí. Esta tecnología permite hacer edición de genomas, porque puede hacer precisamente un corte. Es como tener un cuchillo láser, digamos, te corta precisamente donde quiere. Entonces, la evolución de las enzimas de restricción, no evolución biológica, sino que la evolución en el concepto de manipulación del DNA, de herramientas de corte, la última tecnología es el sistema de CRISPR-Cas. ¿Qué ventaja tiene? Que les permite cortar dirigidamente. Entonces, les dije yo que la ingeniería genética es una ingeniería que está basada en el diseño. Y en el diseño de
¿qué cosa? De distintas construcciones de DNA, ¿no es cierto? Y el DNA es una molécula que representamos como una secuencia, o sea, tiene una secuencia base nitrogenada. Entonces, esto que yo represento con una línea, represento una molécula, pero otra forma de representarlo sería A, G, T, C, D, o sea, G, T, C, G, 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 T, T, C, C, T, T. Cual sea la... Cuando yo visualizo al DNA de esta manera, o lo represento de esta manera, mis diferentes construcciones, que son moléculas, son representadas como una secuencia de bases. Entonces, yo, para generar distintos reordenamientos o distintas construcciones, lo que tengo que hacer es cambiar el orden de las bases. ¿No es así? Esto es un texto. Para los bioinformáticos es básicamente procesamiento de texto. Y en un texto, para usted reordenarlo a su voluntad, ¿qué necesita? ¿Qué herramientas necesita? Piensen en Word. Porque de hecho pueden hacerlo en Word. ¿Qué herramientas necesitan? Copiar, Cortar, pegar, copiar, borrar. ¿Sí? Bueno, esas mismas, yo diría, copiar. Sí, podría ser. Sí. Esas mismas herramientas tienen su equivalente, pero con enzimas que realizan esos procesos. ¿Ya? Entonces, el cortar se hacen con enzimas de restricción más el sistema. El pegar se hace con una enzima que se llama ligasa o topoisomerasas. ¿Se acuerdan de las topoisomerasas? sí, ¿Dónde participaban las topoisomerasas? En la replicación. ¿Cuál era su función? mantenía como estirado el... Mantenía estirado, como que enrollaba. Para que no se Las mueva. topoisomerasas regulan, controlan el nivel de sobreenrollamiento del DNA y lo pueden controlar positivamente o negativamente. O sea, pueden favorecer el sobreenrollamiento o pueden eliminarlo. Recuerden que el sobreenrollamiento puede ser positivo o negativo, pero sigue siendo sobreenrollamiento. Y para hacer eso, para cambiar el nivel de sobreenrollamiento, ¿qué es lo que necesitan hacer? Mantenerla relajada. Para mantener el nivel de sobreenrollamiento, o para incrementar el sobreenrollamiento, o para modificar el sobreenrollamiento, que es molecularmente. Formar enlaces. Antes de formar enlaces hay que... Recuerden que nosotros hablamos coloquialmente, o entre comillas coloquialmente, de conceptos físicos. Cuando yo le digo, cuando usted le dice a un maestro, construyen una casa con ladrillo, usted no puede perder de vista que hay que transportar esos ladrillos para que la casa se construya. ¿Ya? No basta con decir, puse ladrillo. Hay que encontrar dónde comprarlo, cuándo comprarlo, de qué calidad comprarlo, de qué tamaño comprarlo. ¿Entienden? Porque representan objetos físicos. Entonces, el nivel de sobreenrollamiento es una propiedad física de una molécula que es tangible, si usted la pudiese tocar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted dijo formar enlaces, pero antes de formar un enlace, ¿qué hay que hacer? Romper enlaces. Entonces, las topoisomerasas tienen la propiedad de cortar también y de formar enlaces. Entonces, en las herramientas de edición, hasta ahora las topoisomerasas se utilizan como herramientas de unión, no como herramientas de corte. No significa que en algún futuro
alguien no las puede aplicar de esa manera. O no significa que bajo ciertas circunstancias ustedes puedan decir, si yo retiro tal sustrato, incremento la actividad nucleasa de la topoisomerasa, puedo a lo mejor cortar el DNA. ¿Y cómo puedo borrar? Escribir faltó. Si usted no puede escribir, tampoco puede editar. ¿Cómo puedo borrar? Con nucleasa, ¿no? ¿Con? ¿Cómo se llaman eso? Son helicasas. Helicasas. No. Helicasa separa las hebras del DNA. Nucleasas. Las endonucleasas. No. Las exonucleasas. Porque las endonucleasas, ¿se acuerdan? Cortan al medio. ¿Sí? Como encima de la restricción. O no al medio, pero en algún lugar en el interior. Por lo tanto, pero realizan un solo corte. En cambio, las... No, sí, también pueden ser. Vamos a colocar las endonucleasas. Pero cuando son endonucleasas inespecíficas, pueden cortar en cualquier lugar y van degradando. Pero las que se utilizan preferentemente son las exonucleasas que van degradando desde un extremo, van borrando, literalmente. Ya sea del extremo 5', hay exonucleasas 5', 3', y existen exonucleasas 3', 5'. Existen de las dos formas, las dos categorías, 5', 3', 3', 5'. ¿Y cómo puedo escribir? La DNA polimerasa, perfecto. Y técnicas basadas en escritura se ocupan de enzimas como la DNA por 1, la TAR, que se ocupa para el PCR, ¿ya? Y yo podría decir, actualmente, si bien es cierto, no es una enzima, pero es algo que se utiliza cada vez más. Sí es una enzima. No es una enzima. Química, la síntesis química. Es la síntesis del DNA. Síntesis química. La tecnología para hacer síntesis química de base nitrogenada, de ácido nucleico, ha evolucionado mucho. Y actualmente se pueden sintetizar fragmentos importantes del DNA, sin utilizar enzimas polimerasa. ¿Y esto para qué sirve? Porque usted puede diseñar una secuencia en el computador e enviarla a sintetizar. Cuesta caro. ¿Cuánto creen que cuesta? Está bien. 0,5 USD, o sea, dólares americanos, por base. Entonces, si son 1000 pares de base, ¿cuánto sería? ¿Caro? Pensé que podía ser más caro. ¿Caro o barato? Para nosotros, caro, que usted, jefe, hay que elegir. Va a ser jefe, no. Si me contrato, ni Les pregunto, ¿es caro o barato? ¿Cuál es la alternativa? Contratarlo a alguno de ustedes para que haga la misma tarea. ¿Por cuánto lo voy a contratar? No, por eso. ¿Ah? Por eso no. ¿Por cuánto lo contrataría? $2.000 al mes. ¿Les gusta ese sueldo? Siendo optimista, sí. ¿No? ¿Más o menos? Ya, pongamos $3.000. De ¿Está bien? $3.000 al mes.
¿Ok? Esto se demora un mes en entregar, me cuesta $500 y si yo lo contrato a usted, solo al contratarlo a usted pagándole el sueldo, me cuesta $3,000. ¿Es barato o caro? A lo que me refiero es que cuando uno toma decisiones para diseñar cosas, también tiene que tomar en cuenta el valor de lo que cuesta realizar. Quizá este no es el curso para, pero es bueno que ustedes también se familiaricen, porque todo esto tiene un costo. Se ha abaratado igual el costo, ahora creo que está en 0.25, pero sigue siendo... Entonces todo depende. Entonces vamos a revisar uno por uno las herramientas. O sea, ya más o menos tienen clara, esta clase debería ser, si está en el programa, enzimas de modificación de los ácidos nucleicos 2. Si hay programa, sí. Pero si yo no lo tengo, es responsabilidad de ellos. Entonces, las ligasas, la enzima que más se utiliza como ligasa es la DNA ligasa del fago T4. O T4 y DNA ligasa. Existen otras. Recuerden que la ingeniería genética evoluciona de acuerdo al mercado. Entonces, si la empresa A saca la T4 de DNA ligasa, la empresa B dice, no, yo no me puedo quedar atrás. Contrata a alguien, búsqueme otra DNA polimerasa, o sea, otra ligasa que haga lo mismo para poder entrar al mercado. ¿Ya? Entonces, esta enzima, mecanísticamente, ¿se acuerdan del enlace fosfodiéster? Sí. A ver, voy a 5', 3', 5', 3'. ¿Ya? Acá hay un OH que es el del carbono. ¿Cuál carbono? 3, ¿no es cierto? Y aquí hay un OH que está en el carbono 5, ¿sabes? 5'. ¿Sí? Entonces, cuando se rompe un enlace fosfodiéster por una nucleasa, habitualmente deja un grupo fosfato. En su extremo 5'. Habitualmente. Una enzima que elimina este fosfato se llama fosfatasa alcalina. Vamos a colocar otra enzima que estaría también fosfatasa. Parte de las enzimas fosfatasa alcalina. Pero este fosfato es súper importante. ¿Por qué? Porque para producir la reacción de ligación, las ligasas tienen dos requerimientos. ¿Ya? Uno, tener un extremo 5' fosfato y tener ATP. ¿Ya? Un canon dentro de la bioquímica cuando se catalizan reacciones de síntesis es que generalmente los extremos que van a ser unidos son modificados en un intermediario que tiene un muy buen grupo saliente para mejorar la reacción del equilibrio químico. Entonces, ¿qué es lo que hace la ATP? ¿O qué es lo que hace la T4 DNA ligasa? En una primera parte, ADP ribosila,
ADP, adenila este extremo. ¿Eso qué significa? Voy a borrar acá. Y le coloca, si es que recuerdo bien. Qué seguro. Yo, Obviamente sería es ahí con algo si te me he dado cuenta. Y aquí viene cómo representamos el azúcar con una pentosa, la pentosa. Y la base nitrogenada. ATP es una Purina. purina, por lo tanto tiene dos anillos. Entonces, esta es la primera reacción que cataliza para formar este intermediario. ¿Ya? Y como esto es un muy buen grupo saliente, el extremo 3'OH hace un, ¿cómo se llama ese ataque? Nucleofílico. Sí, es nucleofílico. ¿Cómo? Nucleofílico. Nucleofílico, perfecto. Sí, Tenía las cargas negativas. Y esto sale. Entonces genera ADP y se forman enlaces fosfodiéster. ¿De acuerdo? Sí. Espero haberlo hecho correctamente, no puedo llegar a correr. Sí, hice todos los enlaces, pero creo que sí. No es fácil hacer una clase de pizarrón porque uno tiene que recordar todos los elementos, pero eso lo entretenido, por eso me están gustando a mí las clases de pizarrón, porque me fuerzan a mí a dominar muy bien la materia. O sea, sí yo les puedo exigir mucho. Entonces, si yo no se encuentra fosforilado el extremo 5', ¿se puede realizar esta reacción? No, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo evitar sacando un grupo fosfato? ¿Con qué enzima? Y si yo quiero ahora me arrepiento y quiero agregar un grupo fosfato, ¿cómo le agrego un grupo fosfato? No, pues la ligasa ya cortó, eliminé el fosfato, me arrepentí, quiero agregar un fosfato. Con una ADP. ¿Cómo se llaman las enzimas que fosforilan? Fosforilasa. Estamos mezclando la bioquímica acá. Fosforilasa, ¿no? Podría ser, pero hay otra. Hay dos familias, las fosforilasas y las... ¿Con qué letra empieza? Depende del idioma. Dígame el idioma, en inglés o en español. Las quinasas. ¿Ya? Las quinasas mueven grupos fosfato desde o hacia el ATP. Y hay una enzima que se llama polinucleótido quinasa, o PNK en inglés. ¿Y qué grupo fosfato del ATP se transfiere al extremo 5' del nucleótido, del oligonucleótido? O El gamma. No. ¿Cuál? Alfa, beta, gamma. Vamos a ver, nuevamente, vamos a poner mis capacidades de dibujo. Aquí esto está unido a la base nitrogenada, a la pentosa, y esto está unido a fosfato OH, fosfato OH, OH, OH. Alfa, beta, gamma. ¿Cuál? Es el gamma. Ah. 90 grados, estaba mirando por la ¿Ya? Alfa, beta, gamma es el extremo del fosfato gamma. Entonces, yo puedo
eliminar fosfatos con una fosfatasa alcalina, que es una hidrolasa, rompe este enlace agregando una molécula de agua, o fosforilarlo con la polinucleotidoquinasa. Si este fosfato es fosfato, un isótopo radioactivo, como el fósforo 32 o el fósforo 33, que emiten radiación. Si yo utilizo este fosfato, este ATP marcado en el fosfato gamma con isótopo de fósforo radioactivo, ¿qué es lo que va a pasar con la molécula? Se va a hacer radioactiva. Entonces, eso se llama marcación radioactiva. Entonces, yo puedo utilizar, se fijan que puedo utilizar las mismas herramientas para lograr distintos objetivos. Puedo fosforilar. ¿Para qué me sirve fosforilar? Para poder realizar una reacción de ligación. Pero también puedo fosforilar para marcar. Yo utilizo la misma enzima, pero ocupo un sustrato levemente distinto, que es el ATP que marcaba un fosfato gamma con fósforo 32 o 33. ¿Ya? Entonces, esto es como lo bonito de estas herramientas, que tienen múltiples usos. ¿Ya? Entonces, ligasa. Profe, pero ese fósforo radioactivo uno lo agrega con el polinucleotidoquinasa. Sí. Y si quiero agregar un fósforo normal, lo hago con la misma enzima. Sí. Pero en vez de utilizar ATP marcado en el fósforo gamma con fósforo 32 o 33, utiliza ATP con el isótopo de fósforo 31. ¿Cómo sé qué fósforo tengo? Si está mal. Porque usted compra. Existen proveedores. Cuando compra fosfato, viene un capacho de plomo para evitar. De lo mismo que usted no tiene que purificar la enzima, usted la compra. Por eso el dinero, todo se paga. La biotecnología, por si no se han dado cuenta, digamos, es un negocio. Entonces, ya, entonces, y en ese negocio de proveedores, toda la estructura, ya, entonces tenemos la ligasa. La topoisomerasa se ocupa o viene asociada a algunos tipos de plasmidios que se ven, que son vectores de clonamiento, que vamos a ver en una clase, que vienen llegar y usar. Es decir, no hay que abrirlo, sino que ya lineales, y se mezclan solamente con el DNA que ustedes quieren unir a ese plasmidio, particularmente productos de amplificación por PCR. Pero para lograr esto, sin utilizar ligasa, a los equipos de la empresa se les ocurrió, bueno, y si le agregué otra enzima para unir, agreguémosle una topoisomerasa. Entonces, la topoisomerasa tiene la propiedad de reconocer estos extremos de DNA que quedan libres. ¿Ya? Y toma dos extremos de DNA libre y mecanísticamente es equivalente a un intermediario que ella tiene cuando realiza su función normal, que es la de desenrollar el DNA. Para desenrollar el DNA tiene que cortar las dos hebras, las topoisomerasas tipo 2, cortan las dos hebras, giran una vez y vuelven a ligar. Para eso hay un intermediario. Y esta estructura, con el producto, que se forma acá,
es equivalente a ese intermediario, por lo tanto la enzima va a comportarse con su propiedad y los va a unir. ¿Ya? Hay también una conclusión me la saca. ¿Y por qué las dos? Porque las dos son las que reconocen o cortan las dos células del cuerpo. Entonces, hemos revisado el corte, sí. El pegado, sí, con las dos enzimas que se utilizan. El copiado es como está relacionado con la escritura. ¿Cómo borro? Exonucleasa. Les contaba que existían ¿qué puedo borrar de acá? ¿Todo? Sí. ¿Qué le estaba preguntando? Sí, ayer estuve toda la tarde diciendo que voy a echar la regla para Lucas. Mira yo que traje. Está. Ya. Volvimos a segundo medio. Ya. Entonces, dentro de las enzimas que pueden cortar o eliminar segmentos de DNA, vamos a partir por las exonucleasas. Una exonucleasa es una enzima que va degradando el DNA desde el extremo 5' hacia el 3'. No te veo. Esas son las 5', 3' exonucleasa. ¿Te aquí a la foto? O desde el extremo 3', 5'. Esas son las 3', 5' exonucleasas. Sí, sí. Rompen nucleótido a nucleótido. ¿Dónde se encuentran normalmente o en qué proceso biológico existen las exonucleasas? ¿O en qué enzima están asociadas? ¿Se acuerdan? Tuvieron que haberlo revisado. ¿No era la corrección? La corrección En la Poco parte antes. final de la replicación. Aquí llamo parte final. Cuando llega, se cierra. No, sobra algún segmento. Cuando sobra un segmento. El corte interno. Estoy estudiando. Es que la... En la transcripción creo que hay un juego. No creo que la respuesta. Voy a poner el acrónimo. Porque es. Perfecto. ¿Cuál podría ser? Fragmentos de Okazaki. De horquilla. ¿Qué sería esto? Los fragmentos. Fragmentos de Okazaki. ¿Cuáles son los fragmentos de Okazaki? Los de la hebra Retardada, ¿no es cierto? ¿Y esto qué sería? Los primers. Los primers, ¿no es cierto? ¿Y los primers están hechos de qué? De RNA, por eso los colores distintos. ¿Y cómo se resuelve
Porque usted no tiene el DNA con una hebra completa y la otra hebra la tiene fragmentada. Elimina los primers de RNA. ¿Y quién lo elimina? Ahí están queriendo darme la respuesta, pero no lo están explicando el mecanismo. Y recuerdo que me tienen que explicar mecanismos. No, la DNA polimerasa que tiene actividad. Perfecto. ¿Cuál tenía polimerasa? La 3 o 2. 3. Ahora la 1. ¿Qué enzima resuelve los fragmentos de Pesach? De Yahoo, ¿por qué no lo respondí? Creo que es la ¿Ah? ¿no? Era una DNA polimerasa, ¿no? Sí, es una DNA polimerasa. Pero la 3, no me acuerdo. O era La la 3 1. participa en la reparación, en reparación de errores, sí. La 2 es la que realiza Los fragmentos. toda la síntesis. ¿Cuál le queda? La 1. La 1. Es un 7. La DNA Pol 1 Un cuaderno de bien. Un bote, se puede. es una enzima que va a reconocer el extremo 3' o H libre. ¿Se acuerdan que toda DNA polimerasa necesita un extremo 3' o H libre para poder polimerizar? Por eso se requiere un partidor. Bueno, esto actúa como partidor gigante, pero partidor. ¿Ya? Y en la medida que avanza y empieza a polimerizar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a remover. No, ¿qué es lo que pasa? Cuénteme paso a paso. Mecanismos. Cuando yo le pido, enseñen o descríbanme cómo se realiza el nudo de los zapatos. Cuando me dice, junta las manos y se forma. Es decir, tomo la cuerda, giro con la mano derecha sobre un lado, paso otra vuelta. Porque la Sí, de arriba es 5 primas. detalles. La retardada Es al revés, 3', 5'. La biología molecular es una pareja exigente. Necesita de muchos detalles a diario. Ya la perdí. No le sirve que usted se acuerde, quiero que la próxima semana es tu cumpleaños. No, quiere el día, la fecha y la hora para celebrar. ¿Qué es lo que pasa a medida que avanza? Elonga. Va sintetizando, por eso va La elongando. cadena. Y de repente físicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Se encuentra con el primer. Entonces, la DNA polimerasa 1 tiene dos subunidades. La que sintetiza y la que tiene la actividad 5', 3' exonucleasa. Entonces, esta actividad que está enfrente, en la medida que encuentra ese 5', 3' o H, los va retirando. Y va eliminando esto. Esta es una enzima que es poco procesiva. ¿Qué significa que es poco procesiva? ¿Se acuerdan del concepto procesivo? Sí, o sea, lo mencioné. No me acuerdo. Procesividad. Ay, sí. Sí, me acuerdo que lo dijo el. ¿Cómo se llama el profe Rodríguez? No. Pareja exigente, detalles. Que dura poco. Puede hacer eso poco tiempo. Que dura poco. Tradúzcalo a la síntesis. Que se necesitan varias para poder realizar La procesividad es el tiempo que permanece unida la enzima al DNA. Si permanece poco tiempo unida, sintetiza fragmentos más cortos. Entonces, la DNA Pol 1 es una enzima poco procesiva. Por lo tanto, sintetiza y va eliminando y de repente se sale. ¿Y quién resuelve esta unión? Nosotros estamos ocupando los mismos principios, pero estamos reordenándolos para nuestro fin.
Entonces, naturalmente, una exonucleasa es la DNA polimerasa 1. ¿Ya? ¿Cuándo se ocupa la propiedad de borrar? Hay un sistema de marcación que se llama el traslado del NIC. ¿Me han escuchado? Estoy haciendo como 2 clases en una. Me gustó esta. En inglés. ¿Por qué se lo escribo en inglés? Porque probablemente lo van a leer en un paper en inglés y después no van a saber qué significa el traslado del NIC. Y esto se basa, es un sistema de marcación, ¿ya? Radioactivo, donde se utilizan 2 enzimas, una endonucleasa, que es la nucleasa 1, que también es una endonucleasa, que va a cortar aleatoriamente, y después se agrega la DNA polimerasa 1. Y la DNA polimerasa 1 reconoce este extremo 5' libre y empieza a polimerizar. Y va degradando lo que está enfrente. Pero usted dice, esto es lo mismo, si total estoy degradando lo que ya está previamente sintetizado. Sí, pero si a esto usted le agrega ATP marcado o con un isótopo radioactivo en el fosfato alfa, cada vez que incorpore ATP va a ser el ATP radioactivo. Por lo tanto, se va a sintetizar una hebra radioactiva. ¿Y por qué se llama traslado del NIC? Porque eventualmente el NIC que partió acá siempre se va corriendo, se va desplazando en la medida que se sintetiza el DNA. ¿Por qué? Porque se va eliminando lo que está enfrente. Entonces, aquí tenemos una enzima, o un ejemplo, una mezcla de algo que puede escribir la DNA polimerasa 1 y que puede borrar también. Les hablé de la nucleasa 1, que es una nucleasa inespecífica. ¿Ya? Ahora, ¿dónde existe una actividad 3', 5' exonucleasa? También estaba presente en la replicación. Alguien por ahí lo nombró. No sé, Dentro de las palabras que tiran al azar. la hebra continua, ¿no? También una polvo. ¿Dónde estará presente? Sí, una DNA pool. Una RNA pool. Vamos a hablar de otra palabra Hay una que tiene importante actividades muy de lo que no he visto sobre la molecular. Procesividad y ¿qué otra propiedad tienen las enzimas? Las de las polimerasas, ¿qué otra propiedad aparte de la procesividad? La biología molecular nos va a dejar. No sé. ¿Qué otra propiedad? La fidelidad.
¿Qué es la fidelidad? En la DNA polimerasa. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos pares de vasos escriben? No, ¿cómo es eso, la fidelidad? Es cuando se unen, ¿no? Sinónimo de infidelidad en términos de relación humana. Engaño, ¿qué otro? Traición. Ya, aparte de la traición, falta todavía más relación con el engaño. Como los errores que tienen. Error, es un error. Entonces, en las DNAs polimerasas, la fidelidad es la cantidad de nucleótidos que incorpora sin equivocarse. Entonces, las DNAs polimerasas fieles son aquellas que no siempre se va a equivocar, si no, no hay evolución. Que en menor cantidad, es decir, puede incorporar 10 millones de bases y solo se va a equivocar una vez. Ese es el 0,0001%. Recuerden que los errores en el proceso de replicación o síntesis del DNA son importantes en el proceso de evolución. Sin esos errores no habría evolución. Por eso la biología tiene que manejar la capacidad de preservar la información con la capacidad de modificarla, equilibrarla. Los virus, por ejemplo, ¿por qué los virus evolucionan tan rápidamente? Porque la RNA polimerasa, que es la que sintetiza cuando es un virus RNA, su material genético, es una enzima poco fiel. Cada 1000 pares de bases comete un error. Entonces eso hace que todos los virus que todas las partículas virales que se sintetizan sean diferentes. Por lo tanto, la capacidad para evolucionar es muy alta. Bueno, volvamos a la fidelidad. ¿Por qué las DNAs polimerasas son tan fieles? Las de la DNA polimerasa 2. 1 en 10 millones. Porque tiene una actividad correctiva. Porque tiene una actividad correctora. ¿Y en qué consiste una actividad correctora? En Proofreading. quitar nucleótidos que están mal. Quita el nucleótido que está, remueve el error, lo borra. Nunca existió. Y eso es una actividad 3', 5' exonucleasa. Desde el punto de vista del mecanismo, la DNA polimerasa avanza por el DNA en la medida que va sintetizando. Cuando comete un error, ¿se acuerdan que la DNA polimerasa tiene forma de mano, como que se va deslizando a través del DNA? Cuando comete un error, eso genera una perturbación en la estructura del DNA. El DNA es de doble hélice, que tiene un ancho definido, independiente de las bases que tenga unidas. Siempre va a tener el mismo ancho. Pero cuando se incorpora un nucleótido, equivocadamente cambia el diámetro. Y ese cambio en el diámetro impide que la DNA polimerasa pueda seguir avanzando. Por lo tanto, entre comillas, reduce su velocidad. No es que se detenga. La DNA polimerasa tiene dos actividades, una que sintetiza y otra que remueve, que son opuestas. Sintetiza 5', 3', remueve 3', 5'. ¿Por qué prima la actividad de síntesis? Porque la velocidad es mayor. Pero si la enzima se detiene, entonces la actividad le da tiempo suficiente que a la actividad 3', 5' exonucleasa pueda ejercer su acción. Entonces, cuando yo aplico una actividad 3', 5' exonucleasa, cuando quiero transformar, por ejemplo, un extremo cohesivo en un extremo rombo. ¿Recuerdan la clase antepasada o pasada?
Hay dos tipos de extremo cohesivo. Prima 5 prima. Y acá tenemos este extremo cohesivo puede ser sujeto de la actividad 3' 5' exonucleasa. ¿Y cómo yo puedo eliminar esto? Utilizando una polimerasa, como la NA-POL1 o la TAR. Pero yo tengo que favorecer la actividad de remoción versus la actividad de síntesis. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar esas cinéticas? ¿Cómo puedo favorecer la actividad de remoción y no la actividad de síntesis? ¿Qué es lo que no tengo que agregar a la reacción? Los nucleótidos. Si yo no agrego los nucleótidos y le doy tiempo, la enzima va a remover esto. Pero si agrego los nucleótidos, como pues la velocidad de síntesis es mayor, va a rellenar. Entonces aquí tenemos un ejemplo también de una enzima que es capaz de escribir y también capaz de borrar. Y yo puedo controlar esas dos actividades. Hay enzimas que son siempre exonucleasas y que también se pueden controlar. O las pueden controlar. Creo que recibe el mismo número que una 5' exonucleasa. Voy a buscar eso sí el nombre del producto comercio. Se los debo. ¿Ya? Pero lo importante es que las actividades están presentes. Entonces ustedes pueden controlarlas. Ustedes pueden usar y manipular esas actividades. ¿Qué otra actividad? Las endonucleasas. La inespecífica. La DNasa 1. Es una endonucleasa inespecífica. Pero la endonucleasa 1, yo puedo también manipularla y la puedo utilizar a mi favor. De hecho, es la enzima que se ocupa aquí en el translator. Tenía esa 1. Si yo, imaginen lo siguiente, voy a borrar esto. Si yo tengo una solución de DNA y le agrego la DNasa 1, 10.000 unidades de DNasa 1, y espero una hora a 37 grados Celsius de su temperatura óptima, ¿qué es lo que voy a obtener al final? Muchos trozos de DNA. Más que trozos, ¿qué es lo que voy a obtener? Nucleótidos. Nucleótidos. ¿Qué sucede si yo empiezo a reducir la concentración? Mantengo el tiempo, pero empiezo a reducir la cantidad de enzima progresivamente. El tamaño de los fragmentos va aumentando. Entonces uno
podría decir que este es el tamaño de los fragmentos y esta es la dilución que va, entonces en la medida que aumenta la dilución, el tamaño del fragmento se incrementa. ¿Ya? Si yo ocupo una dilución relativamente alta, voy a tener fragmentos de, vamos a poner acá, 10 kilobases, arbitrariamente. Y si yo sigo diluyendo aún más y llego al DNA que era el tamaño original, este DNA no tiene cortes o sí tiene cortes. Si llegó al DNA original. O no llega debería. al tamaño del DNA original. Alcanzo, sigo diluyendo y teóricamente llego hasta acá. ¿Ese DNA tiene cortes o no tiene cortes? Para que se fragmente el DNA, ¿cuántas cortes se tienen que realizar? Un solo corte. ¿Cuántos enlaces fosfodíesteres se deben romper? Dos, ¿no es cierto? Si yo agrego una dilución alta, puedo, tienen muchas hebras de DNA y poquitas moléculas que son las DNAs. Esas van a tener que empezar a posicionarse en ciertas moléculas. No pueden posicionarse en todas, porque no pueden ser todas simultáneamente. Cuando la dilución es muy alta, solo se produce el corte en una de las hebras. Por lo tanto, el tamaño del DNA no cambia, pero sí hay cortes. ¿Por qué? Porque la enzima corta, y después se cinde y vuelve a cortar, salta a otro fragmento de DNA y vuelve a cortar, salta, vuelve a cortar en otro lugar, va cortando en distintos lugares. Entonces, cuando la concentración de la enzima es muy alta, es tan rápido, o hay tanta abundancia de saltos y cortes, que virtualmente hace picadillos al DNA. Pero cuando es muy baja la concentración, estos saltos son esporádicos. ¿Por qué? Porque la enzima está en una muy baja concentración. Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? Tener una representación aleatoria de cortes en un fragmento de DNA o en una solución que contiene un tipo de fragmento de DNA, para ser preciso. ¿Por qué? Porque en un tubo, cuando yo, en términos estrictos, cuando digo que tengo un fragmento de DNA, yo me estoy expresando mal. Yo tengo un tipo de fragmento de DNA, no un fragmento de DNA. ¿Por qué? Porque si yo tengo una solución de 1 milimolar o 1 nanomolar de un fragmento de DNA, en realidad existen número Avogadro, nanomolar, menos 9, 10 elevado a 13 o a 14 moléculas por litro. Traduzcamos los ml, 14 menos 3 serían 10 elevado a 11 moléculas por ml. Pasemos los microlitros, quitémosle 3 órdenes de magnitud, 10 elevado a 8, 10 millones de moléculas por microlitro. Entonces, se va a producir un corte en cada una de ellas cuando la dilución es muy baja. Y eso significa que yo tengo una representación aleatoria. Tengo 10 millones de posibilidades de cortes. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve tener una representación aleatoria?
Cuando yo quiero hacer la marcación por NIC Translate, me interesa que todas las células del DNA estén marcadas. Por lo tanto, como yo no puedo controlar el lugar preciso por donde va a comenzar, sí lo que puedo controlar es que aleatoriamente representa todas las posibles combinaciones y no a una o a un grupo definido. Entonces, por eso se utilizan las actividades endonucleasas diluidas para una representación de cortes aleatorios. No. Ay, Es que traumado. la wea parece una chirichacol. ¿Entendiendo? Sí. Nuevamente, sigo insistiendo. Lo importante